Hola, bienvenidos. Soy Marcela Heredia. Esto es Impacto Económico y así comenzamos. El 1 de octubre de 2013, el gobierno de Estados Unidos cerró parcialmente sus actividades por primera vez en 17 años. Hipotecas bajo el agua y cómo los ciudadanos del país siguen pagando el costo de la crisis. En Estados Unidos, organismos reguladores aprobaron la regla Volcker que busca limitar la especulación de los bancos responsables de la crisis sistémica del capitalismo que inició en 2008. Y hoy le consultamos a través de @TelesurImpacto. Pregunta a Twitter qué panorama económico se espera para Estados Unidos en el próximo año. #OpinanImpacto. Recordemos, al final del 2013 el presidente Barack Obama termina con el nivel más bajo de popularidad su presidencia, 45%. Así comenzamos. En Estados Unidos, la quiebra de la ciudad de Detroit, llamada Ciudad Motor, oficializada ante una corte federal del país, se produjo luego de meses de fallidas negociaciones con sus acreedores. Aquí comienza en este Impacto Económico este capítulo especial a Estados Unidos. Esta deuda de Detroit asciende a 18.500 millones de dólares. La ciudad ha visto disminuida su población a 700.000 personas. En 1950 tenía casi 2 millones de habitantes. La reducción en la inversión de iluminación pública y en programas de emergencia ha ocasionado problemas para custodiar las calles. Buena parte de la clase media y decenas de empresas huyeron de Detroit, llevándose el dinero de los impuestos y convirtiéndola en una ciudad fantasma. La deuda de la ciudad se calcula entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Actualmente, el desempleo alcanza el 18%. La pobreza es del 30% y para los menores de 17 años la cifra se duplica hasta el 60%. Debido a la crisis, unos 20.000 jubilados podrían dejar de recibir sus pensiones y 75.000 inmuebles están al borde del colapso. 50% de las escuelas han cerrado y el 40% del alumbrado público no funciona. Los índices de criminalidad son los más altos en los últimos 40 años y la policía tarda casi una hora en llegar al lugar del crimen, frente a los 11 minutos que es el promedio en Estados Unidos. Actualmente, Detroit es administrada por un equipo emergente que busca disminuir la deuda a costa de la calidad de vida de los ciudadanos. Y la decisión de un juez en Michigan de autorizar la quiebra ha obligado a los sindicatos a renegociar con autoridades municipales los pagos de jubilación prometidos a los funcionarios. Este problema no ocurre solo en Detroit. En California, la entidad gestora de fondos de pensiones de más de 1.6 millones de empleados públicos se enfrenta con una situación similar en las ciudades de San Bernardino y Stockton, quienes también se han declarado en quiebra. Y allí veíamos esta réplica. No solo Detroit, decíamos, hay 8 ciudades estadounidenses que lo han hecho. Vamos a revisar esos casos aquí en Impacto Económico. 8 ciudades de Estados Unidos ya se han declarado en bancarrota. Detroit es la que tiene la deuda más elevada, que asciende a 18.500 millones de dólares. Asimismo, la localidad de Harrisburg, en Pensilvania, también se ha declarado en quiebra, con una deuda que asciende a los 300 millones de dólares. El estado de California es una de las localidades más afectadas, puesto que 3 de sus ciudades están en apuros económicos: Mammoth Lakes, San Bernardino y Stockton. También se acogieron a la quiebra Central Falls en Rhode Island y Bowes County en Idaho. Por otro lado, otras 20 ciudades están en riesgo de caer en la quiebra, entre las que destacan East Greenbush en Estados Unidos y Fresno en Compton, en Florida.
Vamos de inmediato a la primera pausa. Antes recordamos la pregunta en Twitter de este día para que pueda unirse y debatir junto a nosotros. ¿Qué panorama económico se espera para Estados Unidos en el próximo año? Hashtag opina el impacto al regreso a análisis de este 2013 en Estados Unidos, el bochorno del cierre parcial del gobierno federal, y tenemos dato económico del día. Desconecte los electrodomésticos cuando no los esté usando. De esta forma ahorrará suficiente energía eléctrica, evitando el despilfarro de recursos. Si utiliza los contenedores de basura para depositar los desechos, estará colaborando con nuestro planeta. Sumemos esfuerzos para una transformación de la conciencia. Telesur. Nuestro norte es el sur. Recordamos ahora un momento puntual. 1 de octubre de 2013, el gobierno de Estados Unidos cerró parcialmente actividades por primera vez en 17 años. Fue el presidente Barack Obama junto a legisladores republicanos quienes no lograron ponerse de acuerdo para aprobar este presupuesto para el siguiente año fiscal. Ese es el momento que recordamos ahora. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acusó a los republicanos de lanzar una cruzada ideológica que ha paralizado los servicios y que han dejado sin salario a casi 1 millón de empleados públicos. Sabemos que mientras más largo sea el cierre del gobierno, más familias serán afectadas y más negocios serán dañados. Una vez más, quiero urgir a los republicanos a reabrir el gobierno, abrir los servicios de los que dependen los norteamericanos y permitir a los empleados públicos que han sido enviados a sus casas que retornen a sus trabajos. Esto solo va a pasar cuando los republicanos entiendan que no pueden tener toda la economía como rehén por sus demandas ideológicas. Los republicanos han pedido a Obama que retrase la puesta en marcha de la reforma sanitaria, que busca aumentar la cobertura en salud y pólizas a precios accesibles. Así que en los próximos 6 meses, las personas tendrán la oportunidad, muchos de ellos por primera vez en sus vidas, la oportunidad de obtener la cobertura de salud que desesperadamente necesitan. Si ya eres parte del 85% de los norteamericanos que ya tienen seguro de salud, no tienes que hacer nada. Ya estás aprovechando de nuevos beneficios que incluyen esta ley. Pero para el 15% de los americanos que no tienen seguro de salud, esta oportunidad les cambiará la vida. Obama consideró que esta paralización, que ha obligado al cierre de la emblemática Estatua de la Libertad, podría amenazar la incipiente recuperación de la economía estadounidense. La crisis fiscal generó un costo que aún sigue determinándose. Expertos consideran que el gobierno perdió 3.600 millones de dólares debido a las diferencias políticas. Por otro lado, la agencia Standard & Poor's estimó que el cierre parcial quitó 24.000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos, lo que se reflejará en el PIB del cuarto trimestre. Por si fuera poco, el acuerdo no resuelve los temas fundamentales del gasto y déficit que dividen a republicanos y demócratas y mantiene la incertidumbre, ingrediente que mueve al sector financiero internacional. Vamos a analizar este hecho. Presentamos de inmediato al doctor Silvio Rendón Schneier, economista, profesor universitario también. Tiene algunas cátedras asignadas en universidades estadounidenses. Le damos la bienvenida, doctor Rendón. Y de inmediato hablemos de este techo de deuda precisamente en Estados Unidos. Se alcanzó el tope, un acontecimiento que frenó, de hecho, la actividad económica del país y llevó a un cierre parcial del gobierno federal. ¿Qué podemos hablar de esta situación? ¿En qué genera? Bueno, lo que igual al país esta situación es el constante gasto bélico, gasto en programas sociales, gasto por todos lados, que no siempre está financiado, ¿sí?
es muy sencillo, digamos, gastar, es difícil recaudar, ¿sí? Y sobre todo cuando la actividad económica se ve contraída por la última crisis, que fue una gran crisis, estamos hablando de una gran recesión, obviamente que la deuda se dispara, se va acumulando, ya se verá cuando se paga. Y este debate en el Congreso respecto al techo de deuda que se vio obstaculizado por unos puntos divergentes, claro, en cuanto a la ideología entre republicanos y los demócratas, esto habla de la confianza en los partidos. ¿Qué reveló sobre el estado de la economía del país? Bueno, a ver, la confianza en los partidos no es que sea muy grande. En Estados Unidos hay un gran abstencionismo electoral. La participación no es muy grande y la gente es muy indiferente ante estas cosas. Ahora, con esta crisis del gobierno, obviamente que esto reveló pues una falta de conciencia y preocupación por los sectores más necesitados. La gente lo vio, lo sintió, pero por otro lado dijo, bueno, el gobierno finalmente es muy poco eficiente en hacer algo por la gente más pobre. Eso fue lo que reveló esa discusión en particular. Ahora, se puede hablar de cosas buenas, en el sentido de que el bloqueo vino de parte de los republicanos en su esfuerzo de bloquear lo que es el Affordable Care Act, que es un programa que da mayor acceso a la gente más pobre para que tenga un servicio de salud, que no lo tienen. Se entiende. Lo puntual de esto es el gobierno logró salir del paso, tiene ahora un presupuesto garantizado hasta el 2015, sin embargo, la recuperación económica no está generalizada, hay una tasa de desempleo elevada, muchos profesionales no logran encontrar trabajo, quienes lo tienen están mal pagos y los empleos sin contratos también disfrazan estas realidades laborales. ¿Se puede hablar entonces de recuperación? Bueno, sí y no. Estas cosas son un poco, hay que agarrarlas con pinzas, porque hay buenas señales. Ya el desempleo está cayendo de un 10%, de 2 dígitos. En el momento peor de la crisis, el 2009, ahora estamos a 7%, pero no hemos llegado al 4.5%, que era el nivel de mediados del 2006. ¿Sí? Entonces, hay una cierta recuperación. La actividad económica en el tercer trimestre de este año, del 2013, se ha recuperado y ha crecido. 4%, 4.5%, es alentador, pero no suficiente. No suficiente. La economía se está recuperando muy lentamente y eso causa mucha frustración en mucha gente. Y la recuperación todavía no está claro que sea una recuperación definitiva. Es decir, así como esta recuperación puede volver a haber una recaída también. No está seguro. Y es una recuperación, por supuesto, desigual en los sectores, en los diversos sectores de la economía. Los sectores más vulnerables, los sectores como las minorías, como la gente joven, como las mujeres, sufren más por esta crisis. Entonces, obviamente que hay un gran descontento, una gran frustración, una gran amargura, si bien hay señales positivas que no vamos a ocultar, ¿sí? Las hay, pero no son suficientes. Ahora, como solución al desempleo, el gobierno pidió a la Reserva Federal impulsar un plan de recuperación que se tradujo en compra masiva de bonos del Tesoro y ya se habla de una posible burbuja financiera. ¿Cuáles van a ser las consecuencias reales de estas compras de bonos? Ya, mire, la compra de bonos se hace para estimular la economía. Es una compra de bonos que varios países hacen, es una política contracíclica. Cuando la economía privada va mal, las autoridades públicas tratan de compensar esa caída de la actividad privada mediante mecanismos fiscales y monetarios. Entonces, la economía trata de ser piloteada, trata de ser conducida a una situación mejor, porque si no el libre mercado no lleva a una mejor situación de forma espontánea. Entonces, esta intervención sí que tiene sentido, pero ha sido insuficiente, porque los males que aquejan la economía de los Estados Unidos son muy fuertes, son muy profundos, son, digamos, históricos, si bien, como ya he mencionado, hay una recuperación. Ahora, este plan de estímulo va a llegar a su fin o se va a reducir de 85.000 millones a una cosa de 10.000 millones el mes que viene, en el 2014. Esto lo anunció el día de hoy Ben Bernanke, y esto va a ser así, digamos, va a ser continuado por su sucesora, la señora Janet Yellen, así que es la nueva presidenta del Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, sí hay, digamos, una política contracíclica, pero esta también se va reduciendo y queda por ver cómo la economía privada reacciona por su propia cuenta. Vamos a ver si ya está lista ante esta reducción del estímulo. Ahí veremos si es que la economía, digamos, ha sido
motorizada, por así decirlo, ha sido arrancada por este intento de salvataje, por este intento de compensación a nivel público. Eso está por verse. Eso está por verse, decía nuestro invitado en el final de esta conversación. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Silvio Rendón por este análisis de los hechos. Él aludía a un tema puntual aquí, sobre todo a un cambio en una designación, un cambio de roles. Vamos a ver la sorprendente historia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí la tienen. BBC Mundo la publica en su sitio en Internet. Al final de este informe, la conclusión indica que una de las fortalezas del sistema bancario central, refiriéndose, claro, a Estados Unidos, es su independencia de la política. Y en febrero de 2014 se produjo un hecho histórico. La presidencia del banco pasa de Bernanke a la primera mujer en ocupar el cargo, a Janet Yellen. Ella deberá guiar a la institución en lo que algunos consideran el mayor experimento económico en sus 100 años de historia. La inyección de billones de dólares a la economía en un intento por reactivarla. En determinado momento esa política deberá llegar a su fin y decidir cuándo será uno de los mayores desafíos de Yellen al inicio del segundo centenario de esta institución. Alude BBC Mundo a esta historia, 100 años de Reserva Federal de Estados Unidos. Allí lo teníamos. Y vamos a ver aquí cómo el 15 de septiembre se cumplieron 5 años de la quiebra de Lehman Brothers, el detonante financiero de esta crisis del capitalismo que inició en el 2008 y que aún no parece llegar a su fin. Fue este 15 de septiembre cuando el cuarto mayor banco de inversiones anunció que se acogía a la ley de bancarrota. Luego que fracasaran negociaciones con entidades que se perfilaban como compradores, el Bank of America y el británico Barclays, Lehman contaba con activos por el orden de 600 mil millones de dólares, pero a la exposición a las hipotecas basura terminó por sellar esta quiebra. El gobierno de Estados Unidos salió a rescatarla, otras entidades bancarias en problemas también pasaron por situación similar, se procedió a la compra de 700 mil millones de dólares en activos tóxicos y esta crisis de 2008 provocó la pérdida de 9 millones de puestos de trabajo. Así las cosas, pausa rápida. Volvemos en breve. @Marcela Telesur, mi usuario en la red social. Al regreso veremos precisamente esta historia, la injerencia de Estados Unidos en América Latina. Una historia larga, repetida, el rol de USAID. Documentales Telesur. Producciones de alta factura que cada domingo, a través de la pantalla de Telesur, le trasladarán por el mundo para mostrarle la realidad y los conflictos que impulsan la lucha de nuestros pueblos. Documentales Telesur. Todos los domingos, solo por Telesur. Y al inicio de este programa especial Estados Unidos 2013 veíamos como miles de ciudadanos en el país sufren y pagan el abuso de los bancos que los desalojan de sus casas porque no tienen cómo cancelar la cuota de la hipoteca, que muchas veces tiene un valor mayor del que le corresponde a la propia vivienda. Según datos del censo, 76 millones de viviendas eran ocupadas por su propietario en el año 2009. De esta cifra, más de 50 millones de casas estaban hipotecadas. Dice Corporación Financiera CoreLogic que entre el 22.5 y el 28% de todos los hogares de Estados Unidos tienen una hipoteca bajo el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el préstamo hipotecario tiene más valor que la propia vivienda por el desplome de los precios del mercado inmobiliario. Y Estados Unidos podría estar frente a una nueva ola especulativa en el precio de estas viviendas.
que podría traer a su vez una nueva burbuja inmobiliaria como la que ya vivió en 2008 y que se considera una de las principales causas de la crisis financiera. En el mes de septiembre y en comparación con el mismo mes de 2012, el incremento interanual de los precios de la vivienda fue en 12.8%. En algunos estados como California y Nevada, el alza ha sido superior al 20%. El ritmo de construcción de viviendas subió un 6.2% en octubre, el mayor incremento desde el mismo periodo en el año 2008. En el último mes se construyeron más de 1 millón de casas nuevas, lejos de la bonanza inmobiliaria de 2006, cuando se edificaron 2.3 millones de viviendas. La presión sobre esta nueva burbuja inmobiliaria es mayor en ciudades como Nueva York, San Francisco, Miami, Los Ángeles y Washington. Mientras tanto, en lugares como San Francisco y San José, el pago mensual de los créditos hipotecarios supera la mitad del ingreso de las familias, lo que podría ocasionar un nuevo estallido de la situación inmobiliaria. Y veamos el cómo y el por qué se da esta decisión. Organismos reguladores en el país aprobaron la regla Volcker que busca limitar esta especulación de los bancos responsables de esta crisis sistémica del capital. La ley entrará en vigor en el año 2015 y con ella la Reserva Federal busca limitar los riesgos excesivos tomados por las instituciones de depósitos y sus filiales. Las autoridades buscan impedir que grandes bancos tomen posiciones riesgosas cuando sus depósitos estén respaldados por el Estado. Estas movidas especulativas por parte de los bancos aprovechando el dinero de sus clientes han sido consideradas uno de los desencadenantes de la crisis. La ley Volcker tiene su antecedente en la ley Dodd-Frank, puesta en marcha a mediados del año 2010 y que pedía mayor transparencia para terminar con los abusos de Wall Street. Sin embargo, la ley no limitó el tamaño de los conglomerados financieros y solo condicionó las adquisiciones de nuevas entidades que pudieran hacerse en el futuro. La ley Volcker afectará a los grandes bancos con activos consolidados de más de 50.000 millones de dólares, que no podrán realizar actividades especulativas de riesgo con los ahorros de los clientes en beneficio propio. La reglamentación además prohíbe también a los bancos poseer o participar en fondos de colocaciones o fondos especulativos. Resalta el caso conocido como la ballena de Londres, en el que un operador bursátil de JP Morgan Chase apostó a posiciones insostenibles, provocando una pérdida de 6.200 millones de dólares. Destaca que la regla Volcker cuenta con numerosas excepciones. Los bancos podrán realizar estas operaciones si demuestran que las mismas están destinadas a protegerse de riesgos identificados. También podrán realizar bonos gubernamentales y los bancos extranjeros podrán continuar haciendo negocios por cuenta propia fuera del territorio estadounidense. Y revisemos ahora este sitio en internet, RT, Russia Today, porque justamente está citando el tema de la economía de Estados Unidos y dice: 6 problemas que acabarían con la economía de Estados Unidos. La recesión se explica, dice, por las 6 razones profundas que estamos viendo aquí, las describe el economista Robert Gordon. Primero va demografía, le siguen educación, desigualdad. En este punto hay que detenernos. Según Forbes, 400 estadounidenses más ricos tienen más riqueza que los 150 millones de estadounidenses más pobres juntos. Y esto, claro, provoca indignación en movimientos sociales. Seguimos. Otro punto destacado por el economista Gordon aquí en este artículo de RT. Globalización, dice él. La mano de obra barata extranjera compite con mano de obra de Estados Unidos no solo por la subcontratación, sino también por las importaciones. Y estas importaciones en los países emergentes combinan salarios más bajos junto a una creciente capacidad tecnológica. Otros puntos aludidos: energía y medio ambiente y deuda. Hasta ahí entonces teníamos RT. Queremos cerrar esta emisión especial de este día refiriéndonos ahora
a la larga y a la amplia intervención de Estados Unidos en nuestra América Latina. Una de sus herramientas es la llamada USAID, un mecanismo de injerencia ideológica que busca desestabilizar gobiernos progresistas de la región. El caso reciente de Bolivia demuestra cómo USAID sigue operando en Latinoamérica. Desde 2008, el presidente Evo Morales se le acusa de conspirar contra su gobierno mediante penetración ideológica en los movimientos sociales, conllevando al país a más conflicto, caos y desestabilización. Por eso Evo Morales expulsó a USAID de Bolivia. Ecuador hizo lo mismo este año. El gobierno de Correa sacó de su territorio al organismo. En el caso colombiano, USAID permanece. Movimientos sociales denuncian que actúa como aliado del gobierno y que diseña y ejecuta políticas sociales y económicas que aseguran la acción y presencia de transnacionales estadounidenses que se apropian y explotan el patrimonio colombiano. ¿Cuál fue la pregunta Twitter de este día? Vamos a avanzar en este programa especial 2013 Estados Unidos. Preguntamos qué panorama económico se espera entonces para el año siguiente en ese país. Aquí uno de nuestras respuestas. Reinaldo dice, la guerra económica en Venezuela y el shutdown de Estados Unidos. Senen Marcano dice, debemos cuidarnos de su avaricia, invadirán países. Y Juan Carlos Acota, el inevitable desplome que tan obstinadamente quieren ocultar al planeta. A gran velocidad, la sociedad sin dinero en efectivo. Hasta aquí las respuestas a todos. Muchas gracias por escribir. Así nos despedimos. Será hasta la próxima. Siga en sintonía de Telesur.